damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 13. El versículo 38, ¿no? Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El versículo 38, ¿no? Voy a volver a leer. Después de haberle hablado todo y mostrarle todas las promesas, ¿qué le dice Pablo ahí a los que están reunidos? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Y qué es pecado? Nosotros habíamos transgredido la ley de Dios. ¿Y qué le dice acá? Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora, ¿por qué algunas personas no pueden ser justificados por la ley de Moisés? Según el apóstol Juan, y no quiero buscar para no perder tiempo, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Dice. Por el pecado de muerte no se puede pedir, dice. Yo no puedo pedir. Así dice Juan. Hay pecado de muerte, hay no de muerte. ¿Cuál sería pecado de muerte? ¿Eh? ¿Cuál sería pecado no de muerte? No podemos decir nosotros pecado de muerte, esto pecado, si no conocemos la ley de Dios. Al conocer la ley de Dios, sí podemos decir. Pero para que tengan un ejemplo, vamos a ver Romanos capítulo 1. A ver qué dice ahí. Romanos capítulo 1. ¿Por qué era importante que Jesús muera por nosotros? ¿Por qué la ley no podía más salvarnos nosotros? A ver si teníamos o no teníamos el pecado de muerte en nuestro corazón. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen. Que quede bien claro que por qué la gente hace cosas que no convienen y tienen mente reprobada, no tienen en cuenta a Dios en su vida. Por eso sí o sí van a vivir haciendo calamidades y cosas terribles. No van a hacer nunca la voluntad de Dios. Pero eso no es todo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Anoten bien la lista, ¿no? Estos son los pecados de muerte. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Sigue la lista. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? Son dignos de muerte. Y vean lo que dice después de la coma. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hay otra lista alrededor, otro grupo, los que no hacen estas cosas, pero le agrada. Hoy ponalo ya puede ser, siendo ya puede, hoy ponalo ya puede ser. Estoy un paso, hoy ponalo ya puede ser. Está en la misma línea también. Entonces, ¿están viendo ustedes? Ahora la pregunta. Si yo hago todas estas listas, ¿no? Y quiero pasar a las personas. ¿Alguno de ustedes cayó ya en una de estas transgresiones? ¿Cayeron o no cayeron? Algunos. Entonces, ¿estamos libres de la muerte? No. Ahora entienden lo que Pablo dice, que por la ley no pudiste ser justificado. Si todos hemos transgredido esto. ¿Quién no ha transgredido esto? ¿Quién no ha sido injurioso? ¿Quién no ha sido envidioso? ¿Quién no ha sido detractor? ¿Quién puede decir, yo no hice estas cosas? Yo no necesito de Jesús, yo no. Yo soy bueno. ¿Quién? Pablo le está explicando. Ahí había muchos religiosos, muchos hombres soberbios. ¿Quién de ustedes puede decir que realmente no es digno de muerte por esto? Ahí está hablando. No solamente, sino ha hecho, pero también se complace. Recuerden que Saulo de Tarso, antes él, que está predicando ahora, aprobó la muerte de Esteban. Él no le mató, pero aprobó. ¿Y es igual culpable o no? Es igual culpable. Yo también fui culpable. Yo soy asesino también. Aprobé, me complací, está bien. Ay, yucana. Si vos estás esperando el mal de otro, vos no le haces nada, pero esperá y te agrada que le haya acontecido, está participando en esto también, ¿no? Está haciendo. Entonces, ¿quién puede librarse del juicio de Dios por la ley? Nadie. Todo esto que se leyó acá, que Pablo leyó, está escrito en la ley. Hay que investigar, todo está en la ley. Por eso Pablo dice, no tenemos salida por medio de la ley. No hay esperanza. ¿Qué leyó después? Volvamos a ese versículo, después quiero volver a Romanos. Dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. A esto se refiere la Biblia, que el que cree en él es justificado, recibe justicia. Y vamos a ver otro texto de Romanos capítulo 3, versículo 19. Famoso versículo, súper famoso versículo. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todo lo que la ley dice. ¿Dice dónde? ¿Dónde dice la ley? En la Escritura, en los 5 libros de Moisés, Número, Deuteronomio, Levítico. Ahí está escrito todo. ¿A quién lo dice? A los que están bajo la ley. Y bajo la ley significa transgresor o alguien que ha quebrantado. A esa persona la ley le juzga, le condena. Todo lo que dice la ley lo dice, o sea, le juzga al que ha transgredido. Por eso dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Entonces, pero alguien dice, ay, menos mal,
yo no transgredí la ley. ¿Hay alguien que puede decir así? ¿Se puede presentar a alguien diciendo así? ¿Conoce una persona que se va a decir, yo no transgredí la ley? No. Entonces, todos estamos sí o sí bajo la ley. Todos estamos bajo la ley. ¿Entienden lo que estamos hablando? Todos hemos transgredido en una u otra cosa. Pablo le está creyendo, todos ustedes han transgredido la ley. No pueden sentirse mejor que aquellos gentiles, mejor que ellos, mejor. No, todos han transgredido. Todos reconozcan su culpabilidad. Mientras no reconozcan eso, mientras no se den cuenta que están viviendo transgrediendo la ley, no van a poder ser justificados por el Mesías. ¿Qué dice más aquí en Romanos? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora vamos a ir a la obra de la ley. Entonces, ya que estoy bajo la ley, en todos estos aspectos que hemos leído en Romanos 1, transgresor, tengo malicia, fíjense ustedes, generalmente la gente cómo quiere hacerse bueno, cómo quiere cubrir su transgresión, su pecado, cómo quiere cubrir, cómo quiere hacerlo, haciendo cosas, ¿no? Inventando normas, no, tenemos que ser más buenos, tenemos que hacer, inventando reglas, inventando leyes o tratando de mostrar que está siendo bueno. Así quiere cubrirse. Muchas personas quieren cubrirse así. ¿Saben por qué mucha gente exageradamente obra? Por la condenación que tiene en el corazón. Porque sabe realmente en el fondo cómo es. Sabe cómo es de terrible. Entonces trata de mostrar haciendo algo, edificando, tenemos que hacer para Dios. Con eso no estoy diciendo que no hay que hacer nada para Dios, pero le estoy explicando qué es lo que pasa. A esto se le llama obras de la ley. Quiero cubrir mis transgresiones haciendo algo. No, por eso el famoso dicho, no, yo ya no estoy bajo la ley, ahora solamente yo sirvo a la iglesia. Yo barro, yo ofrendo, yo me voy a los campamentos, a las campañas, haciendo esta cosa que piensa la gente, que está cubriendo ya todo eso que por la ley no puede cubrir. Y piensa que se va a escapar del juicio de Dios. Por eso la gente se vuelve religioso. Por eso hace las cosas por religiosidad. Aparentemente es libre del pecado, de la ley, pero se vuelve esclavo de las obras. ¿Se fijan ustedes? Es esclavo de las obras. ¿Por qué tiene que hacer sí o sí? No, ya, porque quiere cubrir su pecado. Diferente es cuando quiere hacer porque se siente libre, porque le agrada a Dios. Es diferente. Por eso ninguna persona tiene que hacer nada obligado, dice. Nadie tiene que, si no, gustan de pegar. No, entonces ese todavía está bajo la ley. Todavía quiere cubrir su pecado. Tiene que ser su corazón lo que le hace servir a Dios. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ya que por las obras de la ley, y fíjense lo que dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Las obras que vos hagas no te van a justificar, porque a medida que vos hagas obra y te vayas hacia la ley, te vas a dar cuenta que sos un pecador. Alguien te muestra la ley, te vas a dar cuenta que sos un pecador. Está transgrediendo la palabra. ¿Qué es lo que los judíos de ese tiempo trataban de hacer para agradar a Dios? ¿Qué es lo que ellos trataban de hacer? Cantidad de obras. Querían ser muy celosos de la palabra. ¿Qué es lo que Jesús vino y le mostró a ellos? Son ustedes pecadores. Ustedes, su corazón ya ha transgredido hace mucho ya. Entonces no tenían esperanza, tenían que reconocer. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. La apariencia es diferente que el corazón. Ellos de apariencia se mostraban buenos, pero en el corazón ¿qué tenían? Rencor, odio. Por eso no querían compartir con nadie. Por eso eran estafadores, ladrones, sinvergüenza. Porque muchas de estas cosas nadie ve, pero Dios sí veía. Pero finalmente, ¿qué dice acá? Versículo 21, Romanos 3:21. Pero ahora, y esto es importante, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué dice aparte de la ley? ¿Qué ley? La ley que me condenaba, la ley que me enjuiciaba, la ley que me tenía bajo juicio delante de Dios. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La misma justicia de Dios estaba ya testificada por la ley, por la Torá y por los profetas. ¿Cómo se entiende esto? Si ustedes ven los 5 libros de Moisés, ahí ya narra la rebelión de Israel y ahí ya narra la manera de que Israel podía ser libre. Si se volviera a Dios de todo corazón, si se arrepintiera, si se humillare, entonces Dios tendrá misericordia de él. Siempre estaba escrito la manera que Dios volvería a darle esperanza a su pueblo, si dejara su camino. ¿Quién era esa justicia?
Jesucristo, el Mesías, el ungido. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos, se puede decir así, entre paréntesis pongo, transgredieron la ley de Dios, pecaron y están destituidos de la Shekinah de Dios, de la manifestación, de que Dios se manifieste en sus vidas, están destituidos. Porque han transgredido la ley de Dios. Dios no se va a manifestar en tu vida porque transgrediste su ley de Dios. Así está diciendo, todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús. Entonces vos entendiste que está destituido, que no vas a ver la obra de Dios, pero ahora se te viene algo gratis. ¿Qué es algo gratis? Todas tus transgresiones se te quita del camino. Toda tu injusticia, tu pecado se te quita y se te vuelve a poner alfombra roja. ¿Saben qué es alfombra roja? Puedes caminar otra vez. Entonces ¿puedo caminar? Sí. Pero vos decidí, no. Pero yo quiero, el mundo está, ya que me perdonaste todo, voy a aprovechar otra vez. Entonces vos estás rechazando esa alfombra roja. Esa alfombra roja, ¿hacia dónde te lleva? Hacia el reino de Dios, hacia la gracia de Dios. Aquí están puestas, gratuitamente. Vos no hiciste nada, vos no eras digno. Dios te limpió, te purificó para que camines aquí otra vez, como al principio, como en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios les dio alfombra roja, ellos querían volver a Egipto. Otra vez Dios te está poniendo la misma alfombra roja, camina por aquí, pero vos decidís irte atrás. Ese es rechazar la gracia. Ahora, ¿cuál es esa alfombra roja? ¿Qué hay en esa alfombra roja? No puede ser que sea diferente a lo que ha sido en el monte Sinaí. Es la misma alfombra roja, pero ahora con otro corazón. Ahora vos sentís lo que es haber estado fuera del pacto, haber transgredido. Por eso tu corazón es lo que ha cambiado. La ley y los mandamientos nunca cambian. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Tu corazón. Por eso circuncidaos vuestros corazones, dice en la Biblia. ¿Ven? Bueno, y terminemos leyendo para terminar, para no dejar de balde. Versículo 39, Hechos 13, 39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, dice. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Estaba profetizado o no? Que va a haber gente que no va a querer creer, no va a querer aceptar esto. Mirad, atended, que un día te cuentan esta palabra, la obra de Jesús, la obra redentora, que Dios te salvó para que camine su camino correcto, algunos van a rechazar. Que no ocurra esto con ustedes. Y ahí termina la narración de Pablo, ¿no? Ya vuelve Lucas a hablar, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Se dan cuenta del cambio que hay en una persona? ¿Cuál es el cambio que produce cuando una persona recibe la palabra? ¿Qué quiere? Quiere escuchar más. Quiero aprender más. Tal vez ahí le estaba hablando de la gracia, de la salvación, de la obra redentora. Entonces ahí tenía que terminar ya. Bueno, gracias, hasta aquí terminó. Ustedes son salvos, sigan su camino. No, queremos saber. ¿Y después qué sigue? ¿Qué hay más? Y ahí empieza a explicarle más. ¿Qué sigue más? Quiero saber más, quiero entender cómo hay que vivir, qué tengo que hacer, qué realmente quiere Dios, cómo tenemos que vivir de ahora, qué tenemos que dejar. ¿Por qué quieren escuchar más las personas? El que realmente recibió este cambio de corazón se ve en su vida. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La gente, Pablo y Bernabé se van así, y la gente así les sigue todo. ¡Ay, qué bien, lo que nos compartiste! Prosélito y judío, todos estaban ahí. Y Pablo decía, por favor les pido algo, ustedes perseveren. ¿De dónde estaban saliendo ellos? De la sinagoga. Entonces, ¿dónde van a perseverar? En la sinagoga. Vean esta palabra, profundicen esta escritura. No le va a decir, lean Romanos, lean Hechos, lean Gálatas. ¿Será que le dijo eso? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo pueden perseverar en la gracia?
Leyendo otra vez los 5 libros, los profetas, los salmos. Ahí pueden entender mejor, ahora ya con otra visión, ahora con la visión del Mesías, que los redimió y los rescató. Ahora sabiendo que son parte de la promesa, perseveren en esta cosa. Avancen, vean qué es lo que Dios quiere que haga una persona. Claro, cuando vos le mostrás que Jesucristo te liberó de todo, ¿cómo le podés guiar a que persevere? Lee lo que Dios mandó, lo que Dios ordenó. Y eso la persona empieza a hacer. ¿Me entiende o no? Versículo 44. El siguiente día de reposo, miren lo que pasó aquí, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Yo me imagino, una sinagoga es para máximo 100 personas. Ahí dice que se juntó casi toda la ciudad, quiere decir que por afuera. ¿Qué será el rumor que corrió por el barrio? Había sido para nosotros los gentiles también, hay promesa de Dios. Somos también parte del pueblo, había sido. Llegaron acá unos mensajeros desde Jerusalén. Un hombre tal Pablo, Saulo de Tarso, conocedor. La gente empezaba a venir. Eso que habían renegado ya de la sinagoga, por estar harto de los fariseos, eso. Todos vinieron a escuchar. ¿Se dan cuenta que realmente la palabra, cuando es anunciado con profundidad, produce interés en la gente que tiene interés? Produce interés, vinieron. Pero viendo los judíos, y esto que produce también, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. No es así, mentira, no, empezaron a discutir. ¿Quiénes son los que se oponían? Los líderes, los judíos, los tradicionalistas, los que ya tenían viviendo de acuerdo a sus tradiciones durante años, no les gustaba. Y discutía. Y no solamente eso, miren qué hacían también. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Atiendan muy bien, no son dignos ustedes de la vida eterna. ¿Por qué? Porque están rechazando toda esta palabra que Pablo está hablando. Porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Esto dónde está? Isaías 42, 6. Te he puesto para luz de los gentiles. Hermano, hoy en día, ¿quién puede ser un judío? Un judío tradicional. Alguien que durante años ha escuchado su tradición, su costumbre y no quiere dejarlo. Entonces, aunque sí o sí vos vas a compartir primero la palabra a esa persona que ya tiene entendimiento, para aclararle, ¿no? Generalmente la gente nos dice: Nina de compartir hoy cuama, de compartir nando y cuaya. Pero si vos ves que una persona está lleno de tradición, por más que tiene la doctrina bíblica, pero tradición, le vas a compartir para aclararle nada más. Pero si él prefiere quedarse con su tradición, entonces ya no puede hacer nada por él. Te vuelve a los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Ese que no conoce nada. Entonces primero sí o sí le tenés que explicar a ese que piensa que sabe, a ese que cree que sabe. Si él rechaza, entonces ahí sí te volvés al que no sabe nada, al que no entiende nada. Eso es muy importante. Versículo 48, y miren cómo estaban los gentiles, cómo se sintieron los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban a Pablo y a Bernabé. Grande Pablo, la palabra de Bernabé, siervos de Dios, grandes hombres. No, ¿a quién glorificaban? La palabra de Dios, dice. El hombre que entiende la promesa de Dios jamás le va a dar gloria a un hombre, sino a Dios. Porque lo grandioso es su palabra, lo que le hizo entender. Glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. De ahí que uno tiene que esforzarse. Dios ya prepara quién va a creer o no. Nuestro trabajo que es anunciar. De anunciar no tenemos que cansar. De salvar, ese no es nuestro trabajo. Si alguien te dice: vaya donde la predicar, jamás, vea con donde creéis. No importa. Tu trabajo no es salvar. Tu trabajo es anunciar. Tu trabajo es compartir, clamar. Recuerden que a Isaías, a Jeremías, nadie le oía, nadie le creía. Pero ellos pararon, no pararon, continuamente anunciaron.
49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Se dan cuenta? Otro requisito del Evangelio es que la palabra se difunda, no que se guarde ahí en un rincón. Peñande cuete, peñande. Ñandente, gendú, cada domingo, cada viernes, no. Ojo, Ana Perú. Allá. Acá no dice, y se fundaban congregaciones, y se edificaban templos, no. Y se ponían eslogan, no. La palabra se difundía. Ojo, se iba, así como cuento, acá, allá. Ese tiene que ser el trabajo de esta palabra. No hay que quebrantarse tanto por edificar edificios, por establecer ahí tu nombre en nuestra congregación, sino que la palabra de Dios se difunda. Que ellos glorifiquen a la palabra de Dios. Que ellos valoren otra vez esta palabra tan preciosa que habían perdido por causa de las tradiciones. Eso era. Pero los judíos, ¿y ahora qué va a ocurrir cuando se difunde la palabra? Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Siempre va a haber líderes que van a empezar a decirle a la persona, niepe recibí, niepe gendú, pendejodeta. Esta gente te va a engañar, no les reciba más. Y algunos ignorantes van a impedir, no, acá ya no queremos más que venga. Entonces, no te preocupes, pero no vaya a maldecirle por eso a esa persona. No vaya a echarle maldición, no es necesario. Ellos entonces, versículo 51, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Solamente sacuden sus pies y chau. Eso va a ser, ese polvo va a ser testimonio, dice, de que a vos se te trajo la palabra. A vos se te vino a anunciar y vos mismo rechazaste. Por eso tenés que echar ese polvo ahí. ¿Sí? No necesitas, mira, te muestro, he hecho el polvo acá. No, ahí no. Eso es un simbolismo, no quiere decir que tenés que echar el polvo. Que vos caminaste a ella quiere decir que Dios le anunció. Ellos rechazaron. Hermano, va a haber muchas personas que decidan rechazar. Bueno, hoy hasta aquí. Vamos a compartir. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada, si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré.
Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.